Bien, pues ya estoy grabando. Bienvenidos sean, amados hermanos. Hoy es miércoles 1 de mayo 2024. En algunos países es el Día del Trabajo, como acá en México y en otros países de Latinoamérica. 7 de la noche con 18 minutos. Les pido una disculpa que se me hizo tarde. Llegué unos 12, 13 minutos tarde. Y vamos a comenzar la clase. Es la continuación de la salvación. La he titulado Varios tipos de salvación. En la Biblia hay varios tipos de salvación. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te pedimos por favor que nos ayudes a seguir aprendiendo de tu palabra para ser de bendición a otros. Nosotros damos lo que tenemos. Entonces, entre más revelación, estudio tengamos, podremos dar más, porque realmente como líderes lo que hacemos es alimentar a tu pueblo, como dijo nuestro Mesías. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo preparar el alimento espiritual para poderlo dar a tus ovejas, poder compartirlo. Bendice esta clase en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Pues bien, amados hermanos, les decía, necesito 3 voluntarios. Hermano Francisco, por favor, ayúdeme con Proverbios 28:18. Hermano Víctor, Marcos 13:13. Y alguien más. Presente. Hermana Alicia, Lucas 19:10. Si no me escuchó, se lo repito a cualquiera, no hay problema. Bien, entonces, en la Biblia hay varios tipos de salvación. Voy a decirlo así de una forma rápida. Tenemos la salvación de los malos caminos o de los caminos perversos. Hay que ser salvos de los caminos perversos, de los caminos malos, dañinos, perjudiciales, etcétera. Eso tiene que ver con un estilo de vida. Está ser salvos, lo que la mayoría conoce, ser salvos del infierno, y la gente que va al infierno automáticamente va directo al lago de fuego. Entonces, ser salvos de la muerte segunda, de la segunda muerte, la muerte espiritual, y también ser salvos de la gran tribulación. Ser salvos de la gran tribulación. Hay otro tipo de salvaciones, pero realmente toda la Biblia y toda la vida o toda nuestra vida se centra en ser salvos de 3 lugares distintos: ser salvos de los malos caminos, ser salvos del infierno y ser salvos de la gran tribulación. Realmente nos vamos a enfocar en ese 3 tipos de salvaciones. Se me viene a la mente otra, pero si hay tiempo la hablamos, lo de ser salvos de una mala conciencia, como dice Primera de Pedro 3:21. Si hay tiempo, vemos eso. Bien, entonces vamos a ver qué dice Proverbios 28:18. Voy a estar buscando yo también los mismos pasajes. Proverbios 28:18, ¿qué dice? Dice, el que en integridad camina será salvo. ¿Y qué más? Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Perdón. Ya me extrañaba que tuviera nada más la mitad del versículo. Perdón. Está bien. Entonces dice Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo. Vamos por partes. Amados hermanos, por cierto, yo quiero que aprendamos a leer en español
Y no estoy hablando de homilética, que ya hemos tenido clases, que es no tener muletillas, tratar de no repetir las palabras o no tartamudear, etcétera. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuando leemos en español hay que entender lo que estamos leyendo. Eso es básico, pero se cometen muchos errores porque no se comprende lo que estamos leyendo. Yo puedo entender que cuando el español es el segundo idioma o el tercer idioma, el cuarto idioma de alguien, es más difícil retener todo. Pero cuando el español es nuestro primer idioma, llámese castellano. Por cierto, si usted tenía duda, estuve investigando hace unos meses atrás, realmente dan por sentado que el idioma español y el castellano son el mismo, aunque el castellano venga de Castilla, una región de Europa, de España. Entonces, cuando se dice español o castellano, viene siendo prácticamente sinónimos. Bien, entonces, dice aquí, el que en integridad camina será salvo. Si eso fuera punto final, cualquiera puede pensar, hasta yo, que para ser salvos del infierno hay que ser íntegros, pero ahí eso no está diciendo. Vamos a continuar. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Voy a hacer una pregunta basada en este texto. ¿De qué será salva la persona? Dice, el que en integridad camina será salvo. ¿De qué será salvo? De las circunstancias o las malas acciones. Bueno, es correcto, pero me gustaría, es correcto, hermano Francisco, no me lo tome a mal, contestó correctamente, pero para tratar de entender lo que estamos leyendo textualmente en este caso, la respuesta es todavía de acuerdo al texto. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces, cuando una persona camina en integridad, de acuerdo a este texto, ¿de qué será salvo? De los caminos perversos. Exacto, de los caminos perversos, pero tiene que ver con lo que dijo el hermano Francisco. Pero aquí, para tratar de entender lo que estamos leyendo, porque recuerden lo que empecé a decir, que hay que aprender a leer en español, hay que aprender a entender lo que estamos leyendo en español. Dice así, el que en integridad camina será salvo, ahí no termina, más el de perversos caminos, o sea, está hablando de caminos perversos, caerá en alguno. Segunda pregunta, cuando una persona cayó en un camino perverso, ¿qué significa eso de acuerdo a este texto? Que no será salvo. Exacto, que no fue salvo, que no se salvó, no se salvó de caer en un camino perverso. Ahora, yo sé que entendieron todos, pero no quiero que quede ninguna duda. Imaginemos que vamos caminando por la calle. De pronto nos encontramos que el camino tiene otros senderos y un sendero, un camino se llama alcoholismo. O, otro camino se llama drogadicción. Otro camino se llama, hay tantos delitos y pecados. Alguno sencillo, estafador.
una persona que estafa, engaña para quedarse con dinero de la gente. Entonces tenemos varios caminos. El camino del alcoholismo, el camino de la drogadicción, el camino de la estafa. Entonces, cuando una persona camina en integridad, será salva. Mas el de caminos perversos caerá en alguno. Va a caer en el alcoholismo, en la drogadicción, en la estafa, etc. Entonces, para ser salvos de los malos caminos, hay que caminar en integridad. Entonces, nos damos cuenta que la palabra salvo no siempre está hablando de la salvación del alma o del infierno o del lago de fuego. La palabra salvo o salvación no se limita a un solo significado, a un solo concepto, a una sola idea, sino que tiene varios tipos de salvación. Es decir, en la Biblia encontramos varios tipos de salvación. Entonces, aquí nos damos cuenta que se puede ser salvo de los malos caminos. Y cuando la persona no camina en integridad, la persona no se salva. ¿No se salva de qué? De los malos caminos. Es decir, cuando una persona está en las drogas, en el alcohol, en la estafa o en algún otro delito o pecado, no se salvó. No esquivó, es decir, se fue por el camino equivocado. El hermano Francisco, por eso le dije que estaba correcto cuando dijo hace rato. Está hablando de las conductas de las personas, de la mala conducta en este caso. Cuando alguien anda en una mala conducta, no es salva de la mala conducta. Entonces, ya habiendo aclarado este punto, vamos a ver otro tipo de salvación. Vamos a ver la salvación de la tribulación, de la gran tribulación. Ahora vamos a ir a Marcos 13:13. Adelante. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O si es mujer, salva. Voy a hacer otra pregunta. Son fáciles, amados hermanos. Estas preguntas son fáciles, no son capciosas. ¿Cómo saber de qué clase de salvación está hablando Marcos 13:13? ¿Cómo podemos saber? Con el contexto. Exacto, con el contexto. El contexto nos va a decir qué clase de salvación. Entonces, leyendo el contexto, nos damos cuenta que está hablando de la gran tribulación. Que la vez pasada leímos Mateo 24:13 y está hablando del mismo texto, de la misma profecía. Entonces, voy a leer un poquito el contexto de Marcos 13:13 y así podemos saber de qué está hablando. Entonces nos vamos, verso 5. Yeshua respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes se levantarán por causa de mí. Pero delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos.
y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Hace 2000 años faltaba mucho predicar a todas las naciones. Hace 1000 años faltaba mucho para predicar a todas las naciones. Hace 500 años, en el tiempo de la Reforma, que yo creo que vamos a tener una clase de la Reforma en las próximas semanas, vamos a hablar de los teólogos cristianos. Faltaba mucho para predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora me voy más cerca. En los años 1950 todavía faltaba mucho para predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora me voy a 1980, 1990, cuando ustedes y yo nos convertimos a Cristo. Faltaba todavía mucho para predicar el evangelio a todas las naciones. Pero desde los últimos 10 años, estoy hablando bien poquito tiempo, en los últimos 10 años, cuando el Internet hizo una explosión, fue un boomerang, ahora prácticamente ya está predicado el evangelio en todo el mundo, porque en los lugares más remotos, más recónditos, alguien tiene un celular, alguien tiene una computadora, una tableta o cualquier dispositivo. Entonces, prácticamente está hablando entonces de el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Ruach HaKodesh. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Eso es cuando estén buscando casa por casa. Yo pienso que va a llegar un momento así para ver quién tiene la marca y quién no tiene la marca. Así como ahora fue como un experimento y también nos sirvió a nosotros, ahora que estuvo lo de la pandemia, podemos vernos quién se vacunó en la familia y quién no se vacunó en la familia. Quién se vacunó de los amigos o compañeros de trabajo, de escuela, y quién no. Dice, ahí tienen apagado, tienen encendido el micrófono, perdón. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Lo que yo entiendo es no solamente que hay hijos que asesinan a sus propios padres, porque sí los hay. También lo que yo entiendo es que los van a matar porque cuando los entreguen, cuando un hijo le diga al gobierno, mi papá no tiene la vacuna, mi papá no tiene la marca, es un fanático, una fanática religioso, de esa forma los van a matar. Será tan culpable tanto el que le jala la pata a la vaca como el que la mata. Será tan culpable el cómplice, el que lo entrega, como el que ejecuta, el que lleva a cabo la acción. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, el que aguante hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, no, aunque incluye el infierno. Salvo de los malos caminos, no, aunque incluye los malos caminos. En este caso, el mal camino es seguir el gobierno del anticristo, del antimesías. Pero aquí está hablando ser salvo de la gran tribulación, lo que está sucediendo en el mundo. Pero cuando vean, esta es la palabra clave del contexto, pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que ese es el antimesías, puesta donde no debe estar, es decir, en el templo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, etcétera, etcétera. Entonces, con el contexto podemos darnos cuenta qué quiere decir un texto. En este caso, Marcos 13:13 y Mateo 24:13, que es el mismo texto, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una pregunta también muy fácil. ¿Cuál es el fin? Porque dice que persevere hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Justo antes de que regrese el Mesías. Así es.
¿correcto? ¿Y cómo se le llama también en otras palabras a ese periodo de tiempo? La gran tribulación. Exacto. Hasta el fin de la gran tribulación. Hay que perseverar hasta el fin para ser rescatados, para que no nos corten la cabeza. En palabras sencillas, crueles, pero son palabras sencillas para entender. Entonces hay que perseverar, pero no está diciendo que para salvarse del infierno, como muchos pastores lo han enseñado. No está hablando de ser salvos del infierno, porque si yo lo voy a poner en palabras sencillas, si yo acepté a Yeshua, a Jesucristo, si yo creí en él como mi Señor, mi Salvador, como mi Mesías, yo ya soy salvo. Pero ahora que soy salvo, no quiero que me corten la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar hasta el fin de los 7 años para ser rescatado. En este caso, ser salvo significa ser rescatado. Entonces, hay dos formas de ser rescatados de la gran tribulación. Número uno, ¿cuál es? Hay dos formas de ser rescatados de la gran tribulación. Número uno, ¿cuál es? Perseverar hasta el fin. Sí, bueno, de esa forma somos salvos, pero ¿cómo seremos rescatados? Hay dos formas de que seremos rescatados. El arrebatamiento. El arrebatamiento es uno y el otro. Escondiéndonos. No, sí, ¿cómo seremos rescatados? Se los dije hace creo que 15 días, o 3 semanas. Por los ángeles, por medio de los ángeles. Exacto. Los ángeles son los segadores. Los ángeles vienen y recogen a los que perseveraron hasta el fin, a los que se escondieron. Los ángeles, recuerden, amados hermanos, que ahora, si usted tiene dudas de estos dos puntos, ahorita me puede preguntar. El punto es tratar de sacar todas las dudas posibles. Entonces, hay dos grupos de personas. Unos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, por eso hay que aguantar hasta el fin. Y otra, esos seremos arrebatados en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Y el otro grupo que se quedó, que no fue arrebatado, pero que sí creyó después del arrebatamiento, ese es otro grupo. Ahí tienen el micrófono encendido. Serán rescatados por los ángeles. Vamos a ver dónde están los ángeles aquí en Marcos 13. Dice 26 y 27 de Marcos 13. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria, y entonces enviará sus ángeles. ¿Para qué? Y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí están los ángeles, son los segadores. ¿Se recuerdan en la parábola del sembrador? Está en Mateo capítulo 13, no lo vamos a buscar a menos que sea necesario. Yeshua les da la parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a, ¿cómo lo dice? Permítame, sí se los voy a leer. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, o de la cizaña también le llaman. Verso 34 en adelante. Por ahí tiene el micrófono encendido. Cuando uno enciende el micrófono, amados hermanos, comienzan a hacer ruidos, aunque uno no lo haga a propósito. Por eso me doy cuenta. Dice 34 en adelante de Mateo 13. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo, perdón, vamos a leer la parábola. Esta es la explicación. Está en el verso
24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, al final de la tribulación, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Ese es el lago de fuego. Pero recoger el trigo en mi granero. Entonces vamos a ver la interpretación. Verso 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, es Yeshua. El campo es el mundo, el planeta Tierra. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, nosotros, y la cizaña son los hijos del malo, del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, allí está, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Entonces, ahora pienso que va a hacer más sentido. Hay dos maneras de ser rescatados. Vean, hasta los globos dicen que sí. Hay dos maneras. Ahí les va otra vez. Hay dos maneras. ¿Mande? ¿Está cumpliendo años, hermano? No escuché. Que si está cumpliendo años. Ah, no. Es el poder, hermano. Hay dos formas. Miren, no me cree. Hay dos formas de ser rescatados. El arrebatamiento. Perdón, ya es mágico. Y como dijo Víctor, el arrebatamiento y por, ayúdenme, la otra forma de ser rescatados. Los ángeles. Los ángeles. Son los segadores. Exacto, son los segadores. Entonces tenemos, la gente que viva la tribulación, los 7 años, tiene que perseverar, aguantar para ser rescatados, ya sea por Yeshua o por los ángeles. Entonces, ya aclarado este punto, ahora vamos a ver, ahora sí, la tercera clase de salvación. Dijimos que hay varios tipos de salvación. La primera clase de salvación que vimos fue ser salvo de los malos caminos. La segunda salvación es ser salvos de la gran tribulación. Y la tercera, ser salvos, ahora sí lo que todo el mundo sabemos, ser salvos del infierno, del Sheol, del Hades, del lago de fuego, que es la muerte segunda. Y yo creo que a eso se refería Yeshua cuando dijo estas palabras en Lucas 19:10. Adelante, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, vino a buscar, y no solamente a buscar y a salvar. Vamos a interpretar esas dos palabras. Igual, voy a hacer preguntas bien fáciles. El Hijo del Hombre vino a buscar a quiénes. Las ovejas perdidas. Así es. Y termine la frase, hermano. Más información porque está quedando grabado para que la gente también aprenda. Las ovejas perdidas de la casa de Israel o la casa de Correcto. Las 10 tribus. Amén. Así es. Entonces, Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las 10 tribus perdidas al reino del norte. Primero las vino a buscar
pero también vino a buscarlas con el propósito de salvarlas. Y aquí es donde entra el tema del infierno, que lo vamos a tocar por encima. En otra clase les prometo que vamos a estudiar bien, paso a paso, el tema del infierno y del lago de fuego. Y posiblemente nos tome 3, 4 clases, las que sean necesarias. Entonces vino a buscar y a salvar. La pregunta es, yo sé que saben la respuesta, pero yo quiero que lo hagamos como un análisis. ¿Vino a salvarlas de qué? Yo voy a dar la respuesta que todos estamos pensando. Vino a salvar a buscar y a salvar a las 10 tribus, a salvarlas del infierno y del lago de fuego. La pregunta es ¿por qué? Ustedes están pensando por amor. No estoy hablando, amados hermanos, de los sentimientos. Hay un motivo, que no voy a decir la palabra completa para no dar la respuesta, pero hay un motivo aparte del amor. Entonces, si alguien dice, los vino a salvar por amor del infierno, es correcto. Pero hay un propósito que vino a salvar a las 10 tribus del infierno del lago de fuego. Vamos a ver si escucho esa respuesta que estoy pensando. Porque habían sido cortadas. Esa es la respuesta correcta. Y si puede ahondar más, si puede darme la respuesta más larga, hermano, mucho mejor, para que los demás también escuchen. Porque habían sido cortadas. ¿Y para qué propósito? La salvó del infierno, pero ¿con qué propósito? Para regresarlas al redil, para que pudieran regresar al Padre. Así es. Vamos a ver si alguien le pone la cereza en el pastel. Eso es correcto. Para recuperar a las 10 tribus, para devolverlas al Padre, y con el propósito final, ¿con qué fin, hermanos? ¿Con qué propósito? De volverse a casar con ella. Volverse a casar con ella, exacto, ¿para qué? La restauración de Israel. Bueno, Víctor, esa es la restauración, pero se vino a casar con ella, como dice la hermana Alicia, esa es media cereza, pero ¿con qué fin, con qué propósito? Para la Nueva Jerusalén. Para la Nueva Jerusalén, exacto. Para volverlas al jardín. Bueno, eso es correcto, hermano, pero la cereza del pastel es esta: para volverse a casar con ella, para llevarlas a la Nueva Jerusalén y vivir con ellas para siempre, eternamente. Entonces, Yeshua viene a buscar y a salvar a las ovejas perdidas, a las 10 tribus de la casa de Israel, la salva del infierno con el propósito de volverse a casar con ellas y vivir eternamente con ellas. Quiere decir que los que no se van a la Nueva Jerusalén, pues se van a quemar en el lago de fuego. Vamos a decirlo así para no escucharlo tan cruel, se van a desintegrar. Se comienzan a quemar en el lago de fuego, comienzan a pagar por los pecados, porque el motivo por el cual las almas van a ir al lago de fuego no es para atormentarlas, es para que paguen por cada pecado cometido en vida, por cada pecado, porque el Eterno es un juez justo, y un juez que es justo y estricto no va a perdonar al culpable, no tendrá por inocente al culpable. Ahora, sabemos que ese juez también es amor, por eso ese juez se desprendió él mismo y vino a la tierra, tomó un cuerpo humano, pagó por los pecados para que nadie vaya al lago de fuego, para que nadie deje de existir, para que nadie se consuma en el lago de fuego. Entonces, cuando las personas rechazan la única salvación que hay, la única puerta de salvación, ya no es culpa del juez, ya no es culpa del Eterno, es culpa de la persona. Entonces la persona tendrá que ir al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por eso dice Apocalipsis 21:8, y vean los pecados. Es una lista, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, hechiceros, fornicarios,
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, todas las personas son nombradas como pecadoras. ¿Por qué? Porque no tuvieron la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es ser declarado inocente siendo culpable. Ser declarado inocente. Entonces, las personas que rechazan la salvación van al lago de fuego y ahí serán consumidas. Pero quiero regresar al punto, porque ahorita el punto no es el infierno ni el lago de fuego. El punto es este. Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para tener un pueblo y vivir con ese pueblo en la Nueva Jerusalén eternamente. El propósito de salvarnos es para que vivamos con Él eternamente. Entonces, Lucas 19:10 está hablando del ser salvos tanto del infierno como del lago de fuego. El Hijo del Hombre vino del cielo, vino a buscar y a salvar dos cosas. Claro, alguien podrá decir, para salvarnos implica buscarnos, es verdad, pero allí implica también buscar, es como un pastor que busca las ovejas cuando se le pierden en el monte. Está hablando desde una perspectiva de un pastor buscando ovejas. Entonces el Hijo del Hombre vino a buscar a las ovejas perdidas porque andábamos en el monte extraviadas y a salvarnos del lago de fuego para ser su esposa, para ser su pueblo eternamente. Y bien, entonces hasta aquí hemos visto 3 clases de salvación. Y bueno, vamos a ver una cuarta. La cuarta salvación, que es ser salvos de una mala conciencia. 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Dice Proverbios 30. Entonces vamos a ver la cuarta. La cuarta pasea muy bien. La cuarta es ser salvos de una mala conciencia. Primera de Pedro 3:21. Y ya después de esto entramos a preguntas. Si no hay preguntas, vamos a seguir interpretando textos que hablan de la salvación o de donde aparentemente la salvación se pierde. Entonces, primera de Pedro 3:21. Lo voy a leer y voy a hacer otra pregunta. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vamos por partes. Les estaba diciendo, hay que aprender a leer, pero para entender. Hay que aprender a entender el español. El bautismo que corresponde a ahora, que corresponde a esto, ahora nos salva. Si fuera punto final, cualquiera podría pensar, allí está, para ser salvos hay que bautizarse. Pero no es punto final. Es coma y seguido. Es decir, hay una coma, aunque la Reina Valera pone un signo de, ¿cómo se llaman? Pone paréntesis, iba a decir corchetes, pone paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, el bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Yeshua el Mesías. Pregunta, ¿cuáles son las inmundicias de la carne? ¿Ustedes qué entienden como inmundicias de la carne? Estar impuro y vienes impuro de cometer pecado o infracciones, ¿no? Correcto, mi hermano, correcto. Inclusive esta frase implica estar impuros externamente y estar impuros internamente. Es decir, cuando vamos a la Torá, que lo vimos la parashá pasada, vimos que, por ejemplo, los leprosos
o aún los sumos sacerdotes, para entrar al lugar, al Mishkan, al templo, tenían que lavarse las manos, la cara, los pies, tenían que lavar sus ropas, lo que entendemos como un baño, era como un ritual, bañarse, entrar limpios al templo, a la presencia del Eterno. Entonces, pero también el leproso tenía inmundicias en la carne, que era la pus, la carne al rojo vivo, la piel abierta. No sé si usted ha visto cuando alguien tiene infección en la piel, tiene pus o algo, como si estuviera hirviendo, como si estuviera gotitas. Y se ve feo, ¿verdad? Y a lo mejor los que no somos eh, médicos, pues nos da asco, somos asquerosos. Entonces las inmundicias de la carne es la falta de higiene en el cuerpo. También hablamos de los días de la mujer y los días del hombre también, cuando destila. Entonces son inmundicias, pero son inmundicias externas. Las inmundicias de la carne también son los pecados, porque la frase la carne también se refiere a los pecados, al cuerpo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, verso 19, no se me pongan nerviosos. Gálatas 3:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia, enojo, ira, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la Biblia habla de las obras de la carne, se refiere a las inmundicias de la carne, sí, a los pecados. Entonces, dice aquí el apóstol Simón Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino nos quita los pecados. ¿Pero de qué nos salva? Sino como la aspiración, aspirar a tener una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Es decir, cuando una persona se bautiza, hace tevilá, tiene una buena conciencia. ¿Por qué una buena conciencia? Porque obedeció. La tevilá, el bautizo, es un mandamiento. Y cuando usted o yo obedecemos un mandamiento, tenemos una buena conciencia. Es decir, hemos sido salvos de una ¿qué? Mala conciencia. Mala conciencia. Hemos sido salvos de una mala conciencia. Ahora lo podemos aplicar a cualquier mandamiento. Cuando guardamos Shabbat, hemos sido salvos de una mala conciencia. Cuando guardamos cualquier mandamiento, hemos sido salvos de una mala conciencia por la obediencia. Entonces, esos son 4 tipos de salvación que estamos estudiando el día de hoy. Usted puede encontrar 5 o 6 si usted quiere, pero las principales que yo encuentro en toda la Biblia, ser salvos de los malos caminos, ser salvos de la gran tribulación, ser salvos del lago de fuego y ser salvos de una mala conciencia. 4 tipos de salvación. Y en las 4 aparece la palabra salvo. Aparece la palabra salvo. Por ejemplo, cuando dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Yeshua es Adonai y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Allá aparece otra vez la palabra salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. ¿Salvo de qué? Si leemos el contexto, está hablando de ser salvos del infierno, del lago de fuego. Por ejemplo, Romanos 10:8. Muchos nos sabemos de memoria Romanos 10:9, que si confesares con tu boca. Pero Romanos 10:8 dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para atraer a Yeshua a la tierra. O no digas quién descenderá al abismo. Eso es para hacer subir a Yeshua de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Y luego dice Pablo, Shaul, esta es la palabra de fe, de emuná que predicamos. Y ya después dice ahora sí el 9, que si confesares con tu boca. Entonces, ¿cómo saber qué significa la palabra salvo? Bueno, con el contexto nos va a decir si habla de ser salvo de los malos caminos, ser salvos de la gran tribulación, ser salvos del infierno, del Sheol o del lago de fuego, ser salvos de una mala conciencia, o ser salvos, puede aparecer por ahí, ser salvos de un líder político, ser salvos de un Herodes, de un Pilato, ser salvo de un faraón, ser salvo de un rey o de la guerra también. La palabra salvo puede aparecer ser salvos de la guerra. Recordemos que el pueblo de Israel iba muchas veces a la guerra. En el tiempo del rey Shaul y del rey David, iban mucho a la guerra. A veces se salvaban, a veces se morían. Y bien, pues hasta aquí, amados hermanos. ¿Habrá alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente paso, que es explicar algunos textos mal interpretados donde aparentemente la salvación se pierde. Adelante. Una pregunta, hermano. ¿Cuál es el concepto? Bueno, es Corintios 15, 28. Primera de Corintios 15, 28. Bueno, creo que la pregunta no sé si está fuera del tema, pero la tengo por aquí anotada. La que dice, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que en Elohim sea todo en todos. ¿Cuál es el concepto, soy hermano, referente a este texto, hermano? En otras palabras, esto no es del tema, pero tienes Sí, duda, hermano. Sí, yo ¿Tienes sé. Es que aquí lo tengo. No quiero que se me pase. Bueno, sí, vamos a contestarla. En toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que el Padre tiene una función, el Hijo tiene una función y el Ruach HaKodesh tiene otra función. Entonces, vamos a explicarlo. Por ahí le encargo el micrófono, por favor, hermano. Vamos a hablar aquí primero del Padre y del Hijo, ¿no? Cuando el Padre y el Hijo estaban en el cielo, mejor dicho, Yeshua antes de venir a la tierra, estaba uno con el Padre. Aquí tengo dos, ¿no? Estaba así. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai, para la gloria del Padre. Entonces, están así, el Hijo procede del Padre, viene a la tierra, nace como un ser humano, crece, muere por las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, resucita, y cuando resucita, tiene la función de hijo. Entonces, como hijo, viene a ser la voluntad del Padre, que es a buscar la oveja que se había perdido, deja las 99, deja a los judíos y va por la oveja perdida. Entonces, ya cuando Yeshua se case en las bodas del Cordero con las 12 tribus, no solamente con las 10, con las 12, ya que las recuperó, entonces dice la escritura allí, en 1 Corintios 15, 27, 28, 29,
se sujeta al Padre. ¿Por qué dice que se sujeta? Porque Yeshua todavía no termina la función de hijo y un hijo se sujeta al Padre. Entonces, cuando Yeshua recuperó a su ex amada, ahora es su amada, Israel, se sujeta y eso, sujetarse significa que vuelve a ser uno con el Padre, vuelve a unirse con el Padre, pero habla de sujetarse porque Pablo lo está presentando como hijo. Bueno, ya regresó ahí. Pablo, Shaul, está presentando a Yeshua, lo está presentando como un hijo que rescató el reino a su padre. Entonces, ya que lo rescató, dice que se sujeta al Padre y vuelven a ser uno. Dice Zacarías 14:9, en aquel día, de ese día que se va a sujetar, en aquel día, Yud-Hei Bab-Hei será uno y uno su nombre. Entonces, Yeshua, mientras sea hijo, se tiene que sujetar como hijo porque tiene la función, se despojó, siendo padre, se despojó y vino a ser hijo. Esas palabras son humanas para que imagínense, amados hermanos, pongámonos en los zapatos del Eterno. El Eterno sabe que no todos los seres humanos tienen mucha sabiduría y mucha inteligencia. Entonces, ¿cómo el Eterno le va a hablar a sus hijos en un vocabulario que cualquiera lo puede entender? Pues Él toma la función de padre y esa parte que se desprende de Él, que es la Dabar, toma la función de hijo. Entonces, para que podamos entender el rol como padre y el rol como hijo. Y eso cualquiera, no hay que ser muy inteligente ni muy sabios para comprenderlo. Entonces, el padre usa un vocabulario simplista, repito, para que cualquiera lo pueda entender. Nada más que hay personas como que no lo pueden entender y pelean y debaten y dicen, Yeshua no es padre, es hijo. Sí, pero lo estás hablando cuando él tiene el rol, el papel de hijo. Pero cuando Yeshua tiene el rol de padre, ahí no lo ven. Dice Isaías 9:6, Elohim fuerte, Elohe fuerte, Padre eterno. Padre eterno. ¿Por qué a Yeshua lo ven como hijo y no lo ven como padre? Porque obviamente tienen en su concepción a Yeshua solamente como hijo, y nunca lo sacan de ahí. Pero cuando los textos hablan de él como padre, se hacen de la vista gorda. Lo digo por aquellos que no aceptan la deidad, la divinidad de Yeshua. Hermano, ok, sí, entiendo todo eso. Como cuando venga Yeshua en el milenio, cuando dice el texto 15:28, es al final del milenio, ¿cierto? O sea, en el milenio reina, vamos a ver físicamente a Yeshua, por decirlo así. Pero ahí él todavía está gobernando, está poniendo sus enemigos, las naciones, está gobernando. Cuando entremos al octavo día, que ya decimos nosotros la eternidad, entonces ahí es cuando él viene a ser ese uno que usted acaba de mencionar. Yo creo que va a ser uno desde que empieza en la tierra. Ahora, lo que no le puedo asegurar es en qué momento, porque como son 1000 años, no le puedo asegurar en los primeros 100 años, o cuando vaya el año 200, o el año 500, o como usted dijo algo muy interesante, a lo mejor cuando sea cuando vaya en el año 900, ya cuando vaya a terminar el año 1000, ya en ese momento el Hijo le entrega el reino al Padre, pero se funden otra vez como uno, porque y Zacarías 14:9, cuando hablemos del contexto, está hablando del reino en la tierra. Entonces yo creo que aquí en la tierra, en el reino milenial comienza, hermano, el Hijo le entrega el reino al Padre. Ahora sí que yo sepa, no dicen qué fecha. Puede ser que en la gematría uno pueda profundizar con las letras hebreas, etcétera, etcétera, y podamos encontrar a lo mejor una fecha, por decirlo así. Pero así, simplemente en nuestro idioma español, no hay señales en qué momento
de los 1000 años le entrega el reino. Pero de que sí dice, será rey sobre toda la tierra, sí lo dice, ¿verdad? Y Zacarías 14:9. Sí, bueno, ya para terminar, porque yo lo veo así de que, vamos a decir, como en el milenio, entendemos que va a haber dos tipos de personas, ¿cierto? Entonces, él ahí están viendo a Yeshua, por ejemplo, creo que va a haber personas que van a decir, oh, el Jesús o el Yeshua que vino hace 2000 años. Entonces, yo veo como que al final de los 1000 años, bueno, yo lo veo así, y aplico cuando Felipe, ¿no? Le pregunta a Yeshua, muéstranos al Padre. O sea, lo tienes ahí, pero entonces vas a reconocer que Él es el mismo, o sea, el mismo, pero sería como hasta el final. Pero bueno, sí, está bien. Muy bien. Entonces, para continuar con el tema, amados hermanos, yo creo que lo de las 4 salvaciones o 4 tipos de salvación, pienso que quedó claro. Ya que pienso que quedó claro, ahora vamos a ver algunos textos donde aparentemente la salvación se pierde. Si usted trae uno, hágamelo saber ahorita, y si no, yo los busco porque recuerdo todos los textos que siempre me mostraron diciéndome a mí que la salvación se pierde. Si nadie Hermano, tiene un texto, quería agregar un poquito, perdón. Ahí es que estaba, bueno, sé que muchos de los que estamos aquí tenemos el Strong, ¿cierto? Entonces, estaba viendo que la mayoría de los textos de las escrituras que nosotros vimos, en su mayoría tiene el Strong 4982, que alguno es más extenso, al otro como que se le quitan algunas abreviaciones, pero el que es muy diferente es el primero que leímos, Proverbios 28:18, que ahí está hablando como salir victorioso, y esa palabra victorioso no aparece en los demás, o sea, dándonos referencia a lo que usted dijo al principio, hablando de los malos caminos y de los buenos, solo eso, bueno. muy bien. Entonces vamos al libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 1. Shalom, shalom, hermano Jaime. Shalom, adelante, hermano Leonel. Bendiciones para todos mis hermanos. Estoy aquí pues escuchando, pues muy interesante todo lo que se está hablando, ¿no? Sobre todo esto de las 4 salvaciones, me parece bastante interesante, hermano Jaime. Y ya entrando a la nueva temática, bueno, usted habló, comenzó hablando de Hebreos, el capítulo 2, pero quisiera, amado hermano Jaime, hay un texto que a lo mejor lo tiene en la lista, pero que a mí siempre me ha parecido un poco complejo en cuanto a si se pierde o no se pierde la salvación. Está en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, hermano Jaime. Entonces también para que lo tenga allí lo tenga allí pendiente para la explicación, ¿no? Hebreos capítulo 6, verso 4 al verso 6. Shalom, bendiciones. Excelente. Fíjese, mi hermano Leonel, que precisamente después de Hebreos capítulo 2 iba a ir a ese pasaje, pero se lo agradezco porque así lo voy a tener en la mente. Entonces, en los próximos minutos vamos a tocar estos 2 capítulos, el capítulo 2 de Hebreos y el capítulo 6. Y, amados hermanos, lo que a mí me da el resultado, por supuesto, primero le doy toda la honra y la gloria al Eterno, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que Él nos guiará toda la verdad. Pero como un humano que yo soy, lo que a mí me ayuda es cuando pongo atención a las palabras, al vocabulario. Es decir, si nosotros aprendemos a leer, no me refiero a leer de corrido o leer perfectamente, me refiero a entender lo que estamos leyendo. A mí me ha funcionado. Entonces, si va a haber preguntas, todavía son las 8:17, todavía hay tiempo. Entonces, Hebreos capítulo 2, verso 1. Vamos a leer, hermanos, si usted tiene la Biblia abierta o el celular, y vamos a poner atención a lo que estamos leyendo. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse puede significar como cuando alguien pisa algo mojado, húmedo y se resbala, o deslizarse puede ser como quien se desliza en un tobogán. Se puede interpretar de varias maneras y estoy tratando de ser simplista sin ir al hebreo y al griego, solamente lo que está en español. Dice que tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos, nos resbalemos, nos desviemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, ya sabemos lo que es transgresión ahora que conocemos la Torá, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Justa retribución es un justo castigo, un justo pago. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor o por Adonai, nos fue confirmada por los que oyeron. La vuelvo a leer, el verso 3, y voy a hacer una pregunta. Bueno, el verso 2, porque en el verso 2 está la respuesta, 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión de Torá, y desobediencia de Torá, recibió un justo castigo, una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué se refiere cuando dice cómo escaparemos? ¿Escaparemos de qué? Esa es la pregunta del millón para entender el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿A qué se refiere escapar de qué, amados hermanos? De la misma retribución que tuvieron los mismos antepasados cuando se les dio la Torá. Así es, exactamente. Está hablando de escapar de un castigo, de una retribución. Un ejemplo, ¿se acuerdan cuál fue la retribución de Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés? La lepra. La lepra. La lepra. La lepra, exacto. Solamente por poner un ejemplo, hay 1000 ahí en la Torá, de Génesis a Deuteronomio. Entonces, Miriam recibió una justa retribución por transgredir y desobedecer al Eterno, la Torá. Entonces dice, está diciendo aquí el autor de Hebreos, si los que pecaron en el pasado, si los que pecaron, quebrantaron la Torá, recibieron un justo castigo, ¿cómo vamos a escapar nosotros de qué? Dijo el hermano correctamente, de una retribución. ¿Y cuándo viene? La pregunta es, ¿cuándo viene el castigo? Hermanos, cualquiera, ¿cuándo viene el castigo? Cuando desobedecemos. Aquí viene la respuesta. Así es, hermana Alicia. Cuando desobedecemos, en este caso, si nosotros descuidamos una salvación tan grande, recibimos justo castigo, una justa retribución. Pero aquí está el punto principal también, a lo que quiero llegar. No está diciendo que la salvación se pierde. Lo que está diciendo es que la salvación sí se puede descuidar. Son dos conceptos diferentes en nuestro vocabulario. ¿Se puede descuidar la salvación? Sí. ¿Se puede perder? Yo creo que no. Y este texto no está diciendo que se puede perder. Está diciendo que se puede descuidar. Y hago una otra pregunta. ¿De qué manera se puede descuidar la salvación? ¿Cómo alguien de ustedes piensa que se puede descuidar la salvación? Cuando no se cumplen los misbos. Exacto. Cuando no se cumplen los mandamientos, los misbot, la estamos descuidando. En otro pasaje dice, no me acuerdo si es en Timoteo o en Tito, dice,
Dice, bueno, en Tesalonicenses dice así, dice que no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O no nos desanimemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Está hablando de trabajar. Está diciendo, amados hermanos, que si ya somos salvos, ¿por qué vamos a descuidar la salvación desobedeciendo los misbot, los mandamientos? Es decir, sí se puede descuidar, como quien descuida su trabajo, como quien descuida a su familia, como quien descuida a sus hijos cuando son niños, cuando son pequeños, como quien descuida hasta, ¿por qué no?, la cocina. Si usted cocina y usted sabe que si usted descuida su cocina, al rato va a estar toda sucia de aceite, de cochambre, de manteca, de grasosa, sucia. Cuando se descuida la casa, la sala, está toda desarreglada. Entonces, está hablando de descuidar. Entonces, se ha entendido como que se puede, se ha entendido de esta forma, que si yo la descuido, la pierdo. Pero el problema es que si la aplicamos si la interpretamos de esa manera, ¿qué hacemos con tantos textos que dicen que hemos sido sellados, que nadie nos separará del amor de Cristo, de Yeshua? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Antes, ante todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo muerte, ni provenir, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos textos que hablan que estamos seguros, y cuando hay ciertos textos como este, los hacemos todos los textos a un lado y nos vamos con este. No, aquí está diciendo que si descuidamos la salvación, el Eterno nos castiga, porque Él, al que ama, disciplina, dice Hebreos, el mismo libro, capítulo 12, verso 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué vamos a ser reprendidos? Porque estamos descuidando los mandamientos. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Pero por qué nos va a disciplinar? Porque estamos desobedeciendo los mandamientos. Es decir, el Eterno no nos quita la salvación, nos disciplina y nos amonesta cuando andamos desobedeciendo. El hijo pródigo, en esa parábola, yo sé que es parábola, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo de su papá. Fue un hijo rebelde, fue un hijo desobediente, pero siguió siendo hijo. Y usted y yo, si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Él, y Él no nos va a quitar la salvación. Él sí nos va a disciplinar y nos va a reprender. Dice verso 7, si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, hasta Moisés, entonces son bastardos y no hijos. Amados hermanos, el Eterno nos disciplina, pero no nos quita el derecho de ser hijos de Él. Entonces, aquí los que está diciendo Hebreos capítulo 2, verso 3, dice cómo escaparemos nosotros. ¿Escaparemos de qué? De un castigo, de una disciplina. A eso se refiere. Entonces, en el capítulo 6, ahorita si quieren, entramos a preguntas y comentarios. Vamos a dejar 15, 20 minutos para preguntas o comentarios. Capítulo 6 de Hebreos, desde el 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos se refiere a conocimientos básicos. Dejando ya los conocimientos básicos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección o a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Elohim en verdad lo permite. Quiere decir que estas doctrinas que acabo de leer son conocimientos básicos que ya todos deberíamos de saber. Verso 4. Aquí viene la pregunta de mi hermano Leonel.
¿Qué significa estos textos? Porque es imposible. ¿Qué es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, vamos a ir por partes, vamos a ir preguntando, ¿qué es el don celestial? ¿Qué recuerdan ustedes del don celestial? Puede haber dos respuestas y las dos son correctas. ¿Se acuerdan de Efesios 2? La vida eterna. La vida eterna. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, también hay otro don, aparte de la vida eterna, que es el masculino, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él es un don también del Eterno hacia nosotros. Dice, entonces, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hablando de salvación, y gustaron del don celestial, vean, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Estas personas son los que ya han sido salvos, ya gustaron, ya recibieron el don celestial, el don de la vida eterna. Dice, y asimismo gustaron, es decir, en un tiempo les gustó, y gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, y recayeron, vamos a decir, porque yo creo que se puede aplicar, recaer sí, significa literalmente eso, caerse, apartarse de las cosas del Eterno. Como se dice, irse al mundo. Recaer sí es también irse al mundo, al pecado, si ustedes quieren. También es recaer sí al pecado, al mundo. Regresar, aquí va otra pregunta, regresar a su antigua vida, como quien, por ejemplo, en la Biblia regresó a su antigua vida. El perro. No, sí, pero como persona. Ese es el proverbio, hermano. Pero El hijo una persona. pródigo. El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Quién más? ¿Alguien bien famoso en la Biblia? Pablo, Pedro. Pedro, exacto. El apóstol Pedro. ¿Sí se acuerdan que cuando lo negó 3 veces, regresó a ser pescador otra vez? Bueno, él recayó. Miren, el apóstol Pedro, vamos a poner al apóstol Pedro a Shimón. El apóstol Pedro fue iluminado, como dice el verso 4, gustó del don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Le dijo una vez a un paralítico que estaba afuera del templo, la hermosa, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach, levántate y anda. Ese es el poder del Espíritu Santo. Si Pedro gozó de ese poder del Ruach HaKodesh, vean lo que dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero. Él vio una visión en Hechos capítulo 10. Esos son poderes del Eterno. Ver una visión fue como un holograma. Verso 6, y recayó, Pedro recayó. Dice aquí, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El verso 6, ¿con qué verso ustedes lo conectan? Es otra pregunta. A ver, léanle y piénsenle, que si se contestan correctamente, ahí está la interpretación. Bueno, hermanos, se los voy a decir. Está conectado con el verso 4. Vean lo que dice. Porque es imposible, dice que es imposible que los que una vez fueron salvos, verso 6, y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Eterno y exponiéndole a vituperio. Es decir, es imposible que los que una vez fueron salvos vuelvan otra vez a arrepentirse, porque si lo hacen, van a volver a crucificar a Yeshua. Lo repito Ya, y lo explico. ya no se puede. Ya no se puede, porque vamos a decir que Pedro, cuando se apartó y se fue a pescar, ya no, vamos a suponer, perdió la salvación, vamos a suponer. Entonces, para volverse a arrepentir él, necesita otro sacrificio para el perdón de sus pecados. Entonces tiene que volver Yeshua, volver a morir por Pedro para que él se pueda arrepentir. Entonces, por eso dice que es imposible que los que una vez gustaron del Espíritu Santo, del don celestial, del Ruach HaKodesh, otra vez sean renovados para arrepentimiento, es decir, otra vez se vuelvan a arrepentir para salvación, crucificando de nuevo. Entonces, Yeshua murió una vez y para siempre. Yeshua no puede morir por ti, por mí, y luego al rato nos apartamos y queremos volver, hay que arrepentirnos otra vez para salvación, entonces tiene que volver a morir, ¿o qué? Está diciendo, esta es la explicación, amados hermanos, que los que una vez fueron salvos no pueden volverse a arrepentir para salvación, crucificando de nuevo a Yeshua. Entonces, Perdón. pensar, por ejemplo, las personas que piensan que la salvación se pierde, es como que si, ok, ya fuiste salvo, si ellos dicen te vas al mundo, pierdes la salvación. Entonces, si usamos como lo que usted está diciendo, prácticamente no tiene sentido, porque eres salvo, te vas al mundo, dicen ya perdiste la salvación. Entonces, prácticamente bajo el concepto que se piensa así, entonces ya no tiene salvación, porque el Mesías ya no puede morir dos veces, o sea, ya murió, ¿cierto? Exacto, correcto. Amada hermana Patriciela. Pues es fuerte esto, porque entonces, por ejemplo, yo conocí dos mujeres que la una llevaba 15 años conociendo la palabra y la otra un poco menos, pero ambas cayeron un día en lesbianismo. O sea que ahí no. Bueno, entiendo, amada hermana. Miren, aquí hay dos cosas. Si estas personas realmente fueron salvas, el Eterno las va a llamar a juicio en vida las va a enjuiciar. Normalmente el Eterno enjuicia a sus hijos en vida, Ananías y Zafira, por ejemplo, pues ahí tenemos a los hijos de Elí, allá en el libro de Samuel, que andaban desordenadamente, andaban ahí con mujeres en el templo, en un lugar sagrado, en el Mishkan, y su padre Elí no les estorbaba, el Eterno les quitó la vida. También tenemos a los hijos de Aarón, a los que ofrecieron fuego extraño, los quemó vivos. Entonces, cuando una persona, ahí tenemos a la esposa de Lot, cuando una persona que es hijo o hija del Eterno y comete pecados, vamos a decirlo así, grandotes, como la homosexualidad, el lesbianismo, mentirle al Espíritu Santo, como fue Ananías y Zafira, al Ruach HaKodesh, el Eterno les quita la vida porque los disciplina, les da una justa retribución. Recordemos también que quitarle la vida a una persona es un decreto de la Torah. Morir apedreado es un decreto. Entonces, hay personas que por un tiempo vivieron como cristianas, fueron a la iglesia, aprendieron a cantar himnos, sintieron bonito, aprendieron textos de memoria, vivieron una vida cristiana por fuera, pero por dentro nunca nacieron de nuevo, nunca se arrepintieron. En algunos casos así pasa con homosexuales o lesbianas o ateos,
porque hay creyentes que se volvieron ateos, o a algunos, como ahora está de moda, algunos creyentes es decir, personas que fueron cristianas evangélicas, ahora andan negando a Yeshua y hasta le llaman de una manera perversa, se burlan de Yeshua. Son personas que nacieron en el cristianismo, o ya sea desde bebés, desde niños o de grandes. Solamente fue como un estilo de vida. Un ejemplo, hay personas que dejan de tomar, de ser alcohólicos en el AA, Alcohólicos Anónimos, y cambian su vida, pero no son hijos nunca se han arrepentido. Es decir, les dieron una terapia dura, los hicieron dejar un vicio o un pecado, pero no nacieron de nuevo. Entonces, ahí aplica lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito. Y entonces, yo no estoy juzgando a esas personas, semana que usted pone de ejemplo, pero hay dos opciones. Si son hijas del Eterno, el Eterno las va a castigar en vida, porque él no tendrá por inocente al culpable. Y si no son hijas del Eterno, pues los espera el lago de fuego. Hermano, o sea que sí estamos, bueno, digo estamos porque yo he usado esos términos que usted está diciendo. Por ejemplo, yo he dicho que, por cierto, no a muchos les ha gustado, por ejemplo, lo que usted dijo. Si realmente eres hijo, aunque te vayas, yo quiero pensar que allá dentro de ti hay una conciencia que no te deja. Y como verdaderamente sí fuiste salvo, el Padre te va a disciplinar allá, o de alguna manera, o vuelves, o sea, tú solito vuelves al camino, o Él te va a hacer allá que vayas a comer con los puercos, ¿no? Como al hijo pródigo. Y lo otro, pues que en realidad, realmente nunca hubo un arrepentimiento genuino dentro de ti. O sea, aparentaste que ibas a la iglesia, pero nunca te arrepentiste, nunca fuiste salvo. O sea, nunca entró eso dentro de ti. ¿Sí es así? Sí, así es. Ahora, para terminar este capítulo, y ahorita entramos a preguntas y respuestas o aportaciones, Hebreos capítulo 6, verso 6 en adelante, dice efectivamente lo que estamos diciendo. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, es decir, para salvación, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Eterno y exponiéndole a vituperio. Es decir, Yeshua padeció vituperio cuando lo crucificaron. Otra vez lo tendrían que crucificar para volverse a salvar. Verso 7. Habla de dos grupos de personas, los hijos del Eterno y los que no son hijos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, dice, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos, es decir, la hierba que produce espinos y abrojos, es reprobada. ¿Por qué? Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esa es la cizaña. El trigo produce bendición, dice el verso 7. Bueno, no dice la palabra trigo, yo lo estoy poniendo de ejemplo. El trigo, que es hierba provechosa, produce bendición, y la hierba mala, que es la cizaña, será cortada para ser quemada, que es la gente que se va al lago de fuego, que no es la primera vez que hace la comparación el Eterno de la hierba mala, que es cortada, es talada, dice Mateo capítulo 3. Ya el hacha está puesta a la raíz para ser cortada y echada en el fuego como la paja. Entonces las personas que no son hijas del Eterno, pues producen espinos y abrojos. Muy Hermano, bien, entonces ahora sí, adelante. bueno, también aplicaría lo de Mateo 18, que dice que más vale que entremos tuertos, mancos, cojos, pero salvos. Eso aplicaría a los hijos, ¿no? A los hijos del Eterno también. ¿O ando mal?
¿O es para las personas inconversas que van a ser salvas? Ando muy perdida. O la idea es esta. Bueno, usted me está hablando de Mateo 18 y también está en Marcos capítulo 9. Ujú. Esos pasajes, que es el mismo, ahí, hermana, tiene un contexto diferente, tiene otra explicación, pero al final del día sí habla de hijos del Eterno y los que no son hijos. Por ejemplo, dice Marcos 9:43, si tu ojo te es ocasión de caer, está hablando de caer en el infierno, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos se ha echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así como habla del ojo, habla de la mano, habla de los pies. Dice que se saque el ojo, que se corte las manos, que se corte los pies, porque es mejor entrar a la vida tuerto, cojo, manco, que ir completitos al infierno. Bueno, ahí Yeshua está usando hipérboles. ¿Sí se recuerdan que son hipérboles? ¿Con qué se come eso? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que hay alguien que se acuerda que es una hipérbole. Miren, una hipérbole se agarra una cuchara y se toma 3 veces al día. O sea, que con qué se toma, ¿verdad? ¿Con qué se come? Bueno, Es amados una, hermanos. es una, Adelante, hermano. es una figura retórica, Es una una figura hiper- retórica, exacto. Es una figura retórica que se usa para exagerar algo, para hacerlo demasiado grande. Por ejemplo, No, cuando dice, tengo hambre como pelón de hospicio, que me comería una vaca, algo así. a un buey, ¿Sí, no? a un buey entero, que uno dice, tengo tanta hambre que soy capaz de comerme un buey entero. Luego el chavo se le Exagera pone, uno las cosas. sí, se exageran las cosas. Recuerdo un capítulo del chavo, perdón, se ponen delante del señor Barriga y dicen, no lo toquen. Pero bueno, es cuando se exagera algo. Yeshua está usando hipérboles, exagerando algo para dar la importancia, de entrar al reino de los cielos. Pero también está dando la enseñanza que de nada le sirve a alguien entrar bueno y sano si se va para el infierno, si no se salva. Pero bueno, obviamente que los que se van al infierno o al lago de fuego, al Sheol, al Hades, pues no son hijos del Eterno, que eso sería el punto. Bien, entonces, amados hermanos, para no salirnos del tema, ¿hay alguna duda o pregunta? Porque ya faltan 14 minutos para las 9, para aprovechar los 14 minutos de este tema, amados hermanos, acerca de las 4 salvaciones o de Hebreos capítulo 2, si quedó una duda, versos 2 y 3, o Hebreos capítulo 6, del 5 en adelante, del 4 en adelante. ¿Hay alguna duda? Adelante. Sí, ¿O quieren aportar algo también? a mí me queda una Dale. duda grande de Hebreos 6:6. ¿Qué sucede entonces cuando una persona ha regresado al mundo, o sea, recayeron, y está dentro de una iglesia y está sirviéndole al Eterno, está como en un liderazgo? ¿Qué falta ahí? ¿Discernimiento en el pastor o conocimiento de esa persona? ¿O sencillamente la persona se camufla y nunca da a conocer lo que ha pasado en su vida? ¿Puede seguir sirviendo a una persona así? Bueno, es una pregunta muy buena e interesante. Aquí habría que tomar en cuenta todo el contexto de esa persona. Entonces, como yo no conozco, por ejemplo,
Yo imagino que usted está pensando en alguien que conoce o conoció, pero como yo no conozco el trasfondo de esa persona, voy a responder superficialmente, ¿verdad? Porque también no sé qué clase de pecados haya cometido, porque ahora sí que hay de pecados a pecados. Si yo me pongo a pensar, si una persona que estaba en una iglesia y abusó de unos niños o de unas niñas y después regresa a la iglesia arrepentido, por lo menos aparentemente, y le dan un cargo en la iglesia, entonces hay una respuesta para eso. Para mí hay que mantenerlo alejado por un tiempo y muy largo para ver si ya tiene frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, depende qué tipo de pecados haya cometido. Por ejemplo, voy a poner unos pecados más suaves. Si esa persona se fue al mundo, como se dice, y lo que anduvo haciendo en el mundo después de que recayó fue a lo mejor irse a los bailes, a emborracharse, a andar fumando, a andarse drogando, no sé, otros pecados. Si la persona se arrepintió, porque también dice el libro de Proverbios que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si se arrepintió, sí puede volver, sí hay que darle otra oportunidad, sí hay que darle restauración. Pero si hablamos de un liderazgo, ahí es muy diferente. El líder tiene que ser sabio y ser episcopos, que en español es obispo o también es supervisor. Allí hay que estar supervisando que esa persona, mire, aquí es que es una arma de doble filo. Yo creo en restaurar a las personas, en darles una segunda oportunidad, en tener ahora sí que misericordia, pero también a la misma vez tener cuidado, porque esa persona puede estar fingiendo, que también fue otra palabra que usted usó, puede ser que esté fingiendo. Entonces, como nosotros no podemos ver los corazones, hay que darle una segunda oportunidad, como se le dio a Pedro, como se le dio a Moisés, porque recordemos que después de que Moisés le quitó la vida a aquel egipcio, él prácticamente pensó que ya había terminado su ministerio, pero el Eterno, por supuesto, hasta yo lo veo que lo usó como un juez, porque el Eterno no lo castigó por haber hecho justicia ante ese egipcio, al contrario, lo usó grandemente, pero bueno, el Eterno es un Elohim de la segunda y tercera oportunidad. Lo que yo digo como respuesta es, hay que darle el beneficio de la duda. Cuando alguien dice que se arrepintió, por supuesto puede estar actuando, pero no hay que dejarle de dar la segunda oportunidad o la tercera oportunidad, pero también hay que estarlo supervisando. No me refiero, ¿verdad?, a ver dónde anda, mandar un espía, mandar un detective para dónde se mete y dónde salga, tampoco. Simplemente pedir el eterno discernimiento, sabiduría, y si aquel hombre está fingiendo, que el Eterno lo saque de la congregación, y si el hombre no está fingiendo, pues hay que restaurarle, hay que levantarlo. No sé si respondí, hermana, en términos generales. Sí, Rey, gracias. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar? Sí, hermano Jaime. Sí, adelante. Sí, ¿me escuchan, amados? Sí, perfectamente. Amén. Entonces, sí, con relación a lo que se está explicando de Hebreos capítulo 6, no sé si logro, si entendí muy bien la explicación. Entonces, voy a tratar, hermano, como de sintetizar un poco lo que pude entender de lo que usted explicó acerca de Hebreos capítulo 6. Y tomando un poco el ejemplo del apóstol Pedro, ¿no? Lo que pasó con Pedro, que creo que cala muy bien el ejemplo allí en Hebreos capítulo 6, de lo que pasó con Pedro, ¿no?
volvió nuevamente pues a lo que hacía, a su vida, pero sabemos que Pedro al final no fue desechado, porque Pedro de manera sincera recibió al Mesías en su corazón, ¿no? Un verdadero arrepentimiento para salvación. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces podemos decir que una sola vez se arrepiente uno para la salvación, pero hablando de la salvación que ofrece Yeshua, ¿no? Hablando de esa salvación que él ofrece, la cual nos va a librar a nosotros de la muerte eterna, del lago de fuego, ¿no? Y si uno recae, comete alguna infracción, pecado como tal, conforme al texto, Hebreos capítulo 6, entonces lo que debe hacer el pecador es arrepentirse de ese pecado cometido, ¿no? Arrepentirse, no el arrepentimiento de, que ahora voy a volver a recibir a Jesús en mi corazón, no, ya tú lo hiciste, ¿no? Y fuiste salvo. Ahora, si cometo una infracción, cometo un pecado, me debo entonces arrepentir de ese pecado que cometí, ¿cierto? Entonces, no sé, mi hermano Jaime, si logré captar esa explicación que usted ofreció. Sí, mi hermano Leonel, eso es exactamente lo que estaba diciendo, aunque no ahondar en el punto ese bien importante. Cuando una persona recayó, se apartó, se debe de arrepentir de todo corazón, ya no para salvación, sino para hallar gracia, como dice Hebreos también, el libro de los Hebreos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces también dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, uno se arrepiente cuando una persona ya recayó, no para volver a crucificar otra vez a Yeshua, exponiéndolo a vituperio, sino para que el Eterno le dé a la persona una segunda oportunidad. Entonces, el arrepentimiento es como un hijo pidiéndole perdón a su papá, como el hijo pródigo le pidió perdón a su papá, pero nunca dejó de ser hijo. Entonces, sí tiene que haber un arrepentimiento genuino después de la que la persona se recayó o se apartó. Y el Eterno, por supuesto, no desprecia a un espíritu contrito y humillado. Perdón, hermano. Sí, correcto. Ahí en ese punto, perdón, es como que encaja, por ejemplo, lo que están diciendo, aunque al final del día igual lo que haya cometido o lo que haya hecho la persona, ciertamente eres recibido, pero eso igual te puede traer consecuencias, ¿cierto? Ya bien sea físicamente o de pronto hasta una disciplina por parte del padre. ¿Usted qué opina? Sí, hermano, de que hay disciplina, como leí Hebreos capítulo 12, verso 6. No menosprecéis la disciplina, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Persona que se aparta y es hijo o hija, va a recibir disciplina. Y si no recibe disciplina, no es hijo y no es hija. ¿Y qué le espera? Pues la muerte segunda. Es mejor ser disciplinados por el Eterno, que eso es indicio de que somos hijos, a no ser castigados o disciplinados, que eso es indicio de que nos espera el lago de fuego. Es que la disciplina es precisamente por eso. Como para los hijos no hay lago de fuego, sí tiene que haber un castigo, una consecuencia, una paga. Y por eso el Eterno se encarga de nosotros mientras estemos en vida. Perdón, Roy. Amén, amén. Bueno, sigue. Sí, gracias, hermana Patricela. Hermano, sí, hermano Jaime, porque uno se da cuenta que el Mesías murió, fue sacrificado una sola vez por nuestros pecados, ¿no?
Entonces, como para uno hacer como una hilación a todo lo que se ha venido hablando acá, ¿no? Yeshua murió una sola vez por nuestros pecados. Entonces, creo que allí abarca muchas cosas. Y ahí creo que está como el meollo para la explicación de este texto que, se lo digo, para mí fue muy complejo durante mucho tiempo, pero ahora con esta explicación se me abre un poco más el entendimiento y estoy comprendiendo muy bien lo que Adonai quiere decirnos a través de esto. Es decir, aquí la pregunta sería, de igual manera, ¿qué nos quita a nosotros el estatus de hijo? ¿Cierto? Si, no sé si posiblemente está en las escrituras de Génesis, Apocalipsis. Pablo dice, ¿quién nos va a separar a nosotros de la Mesías? ¿Cierto? ¿Qué nos quita a nosotros ese estatus? Y si en la escritura no hay nada que nos quite ese estatus, entonces, bendito sea Adonai. Realmente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros es tremendo, amados hermanos. Amén, así es, gloria al Eterno, gloria al Padre. Así es. Exacto, Yeshua murió una vez y para siempre por nuestros pecados, se ofreció y ahora lo que queda para sus hijos, si nos olvidamos de él, dice también Hebreos, Hebreos es tan hermoso, dice ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y después hace la pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Porque está escrito, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es cuando la persona tiene en poco la sangre del pacto que fue derramada por sus pecados, que repito, eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira, y eso le pasó a otras personas que murieron siendo hijos o hijas del Eterno, como los hijos de Elí, los hijos Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño. Existe también la pena de muerte para los hijos del Eterno. Y bien, pues nos despedimos con la amada hermana Patriciela, que ella quería hablar y con ella nos despedimos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, no sé si me equivoque o no, pero la voy a hacer. Vimos que hay 2 rescates, el arrebatamiento y también los ángeles que son los segadores. Ese arrepentimiento del que estamos hablando después de que recae la persona, ¿entra en estos que va a recoger los ángeles? O sea, ellos despreciaron un día la Torá o los misbó y no fueron llevados en el arrebatamiento. ¿O por qué? Quiero entender por qué ellos se quedan. Tal vez no he entendido esa parte. Sí, hermana, es una muy buena pregunta. Efectivamente, después del zarpazo, que en el griego es la palabra zarpazo para arrebatamiento, después del zarpazo o arrebatamiento, hay un grupo de personas que se quedaron. Hasta hay un par de películas cristianas que la dejaron ver, dejados atrás, o left behind, en inglés, algo así. Esas personas, hermana, a lo que yo entiendo, son personas que nunca escucharon el mensaje de salvación, el evangelio. Es decir, vamos a decir, voy a poner una fecha como ejemplo solamente. Vamos a decir que el arrebatamiento sucede en el 2025, dentro de unos meses o dentro de un año. Después del 2025, hay todavía gente, no mucha, pero hay gente que no escuchó. Puede ser gente que está en el Islam, gente que está en un rancho, aún es increíble, aún en las ciudades hay personas que pueden ser, que llevaron una vida muy rara, yo diría, encerrados toda su vida, 18, 20, 25 años, prácticamente no salían, eran como vampiros, no salían al exterior,
por vergüenza, porque eran gentes que se hicieron adictas a los videojuegos, a la televisión, a las películas, a las telenovelas, y mandaban al papá o a la mamá o al hermano a la tienda, y nunca escucharon de ninguna forma el evangelio, ya sea como Jesucristo o como Yeshua. Nunca lo escucharon. Hay gente en el judaísmo que les han prohibido escuchar de Jesús. Ellos no le llaman, ¿verdad? Yeshua, el judaísmo le llama Jesús. Y les han prohibido leer el Nuevo Testamento. Y por algún motivo se quedan. Y sobre todo yo creo que son descendientes de la casa de Judá, la mayoría que se queda. Yo creo que la casa de Israel, las 10 tribus, somos la mayoría, los que nos vamos. Y la casa de Judá se queda. Entonces, cuando entra la plenitud de los gentiles, que es para mí en el arrebatamiento 2025, vamos a poner un ejemplo. A partir del 2025 en adelante, entonces hay judíos o gente que no es judía, pero es del reino del norte, o es gente extranjera, goyim, que no tienen que ver con las 12 tribus. También hay misericordia para ellos. Entonces, se arrepienten. Por ejemplo, imagínense, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está toda esa gente? Porque hay mucha gente desaparecida. ¿Se lo llevaron los ovnis, los extraterrestres? ¿O sus cuerpos se desintegraron porque Irán o Israel aventó una bomba nuclear, química, biológica, desintegró los cuerpos? ¿O hay gente que se va a enterar? Esa gente que parecía loca, sí vino Jesucristo y se los llevó. Sí vino Yeshua y se los llevó. Entonces hay gente que se va a arrepentir, pero gente que no escuchó. La gente que escucha ahorita antes del arrebatamiento y no se arrepiente, si hay textos, ya no tienen salvación después del arrebatamiento. Eso está en primera de Tesalonicenses capítulo 2, del 9 en adelante, cuando dice, y después se manifestará que el inicuo, a quien el Adón matará con el espíritu de su boca, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un espíritu de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son personas que escucharon, pero no quisieron creer. Entonces, esa gente ya no tiene salvación. El Eterno envía un espíritu de engaño para que sean cegados su entendimiento y no se arrepientan. Pero la gente que no rechazó al Mesías porque simplemente por algún motivo no escucharon y se arrepienten después del arrebatamiento, ellos son los que van a ser recogidos, hermana, por los ángeles. Es un grupo de todas las naciones que van a ser recogidos de los 4 ángulos de la tierra. Muchas Y gracias, bien, Rubén. sí, para servirle, pues amados hermanos, llegamos al final. Al parecer estuvo muy amena el tema. El tema estuvo muy interesante. Pues nos vemos con el favor del Eterno. Espero que no pase nada el día de mañana. Mañana es jueves a las 7 de la noche. Ya veremos si tocamos un punto más. Yo creo que sí, acerca de la salvación. Y ya después, la próxima semana, posiblemente cambiemos de tema. Pero sí hay temas muy interesantes, amados hermanos. Y bueno, entonces, nos vemos. Si no hay ningún problema con ustedes, sí me gustaría subir esta enseñanza a YouTube. ¿Qué les parece? Adelante, hermano. Es por mí. excelente esa enseñanza, es excelente para subirla. Amén. Pues gracias. Con esa intención, para que sea de bendición a otras personas. Y bueno, amados, pues entonces nos vemos hasta mañana. Laila To, buenas noches, shalom. Hasta mañana. Laila todo, Rubén. Laila toda la iglesia. Oh, Laila.